En el ardiente corazón del desierto de Arizona, bajo el sol abrasante que parecía derretir la tierra misma, Dolores de la Serna vivía una vida de silenciosa desesperanza. Casada con el coronel Esteban, un hombre de alma fría y manos violentas, ella no era más que una sombra en la casa, un reflejo de lo que la sociedad esperaba de una esposa obediente. El matrimonio, que muchos envidiaban por su aparente poder, era en realidad una prisión que la consumía lentamente. Esteban, el hombre que había jurado protegerla, era también quien le arrancaba cada esperanza de libertad. Su mirada era un juicio constante, su voz una condena. Pero Dolores había aprendido a no llorar, a no quejarse, a esconder sus deseos en lo más profundo de su ser, donde nadie pudiera verlos. Cada día, ella se levantaba antes que el sol, recorría las frías habitaciones de la hacienda, cuidaba de la comida y los quehaceres, siempre callada, siempre invisible. Nadie se detenía a mirarla, a nadie le importaba lo que pensaba o sentía. Su único consuelo era el recuerdo de su madre, a quien había perdido cuando aún era joven, y el dolor que había marcado su vida. Una tarde, mientras cabalgaba hacia el sur, buscando un rincón donde poder escapar del eco constante del nombre de Esteban, algo cambió en el aire. El viento, que normalmente traía solo calor y polvo, se detuvo por un momento, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo vio. Una silueta en el horizonte, entre los arbustos secos del desierto. El hombre estaba herido, su cuerpo caído sobre la arena. El corazón de Dolores se aceleró al instante. No era un hombre cualquiera, sino un apache. Sus ojos, oscuros y penetrantes, la miraron con intensidad, y ella sintió algo despertar en su interior, algo que no había sentido en años. Un impulso inexplicable la llevó a detenerse, a acercarse al extraño. Con el rostro cubierto de polvo y sudor, el apache parecía estar a punto de desmayarse, pero aún mantenía la vida en sus ojos. Dolores, sin pensarlo, desmontó de su yegua, se acercó con cautela y le cubrió el rostro con su chal. Al tocar su piel, un calor extraño se apoderó de su cuerpo. No era miedo, sino una conexión instantánea, casi mágica. Sin dudarlo, le dio agua, lo acomodó lo mejor que pudo y decidió llevárselo a su casa, desafiando todo lo que había aprendido. Durante los días siguientes, ella lo cuidó en secreto. Lo visitaba al anochecer, trayendo agua, pan y hierbas para sanar sus heridas. No hablaba mucho, pero en cada encuentro sentía que una extraña complicidad comenzaba a nacer entre ellos. El apache, al que ella solo conocía por su nombre, Taí, no la miraba como su esposo lo hacía. No la trataba como una mujer que debía ser poseída. Él la veía, la observaba en silencio, y por alguna razón, eso la hacía sentir más viva que nunca. Una tarde, mientras ella le llevaba sopa, Taí la miró por primera vez de manera diferente. ¿Por qué me ayudas?, preguntó su voz rasposa por el dolor. Dolores se quedó quieta, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué lo ayudaba? La respuesta salió de sus labios sin esfuerzo. Porque nadie me ayudó cuando lo necesité. Él la miró por un largo momento, como si estuviera viendo más allá de su piel, como si pudiera ver su alma. No dijo nada más, pero el silencio entre ellos se cargó de una electricidad extraña, de una promesa no dicha, de un futuro incierto que comenzaba a tomar forma en su mente. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte fuera de la cueva donde lo escondía, Dolores se recostó sobre el suelo y por primera vez en mucho tiempo permitió que las lágrimas cayeran libremente. No sabía lo que estaba pasando, pero sentía que algo dentro de ella había despertado, algo que no podía ignorar. El destino, sin embargo, no esperaba mucho tiempo para hacer su aparición. Dolores aún no sabía lo que el desierto le deparaba, pero lo descubriría pronto, porque el desierto no olvida, pero tampoco perdona.
¿Alguna vez sentiste que nadie veía tu verdadero valor? Escribe en los comentarios si tú también crees que todos merecen un amor sincero. Lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. Dolores vivía en un mundo donde la esperanza parecía un lujo, un sueño lejano e imposible. El calor del desierto le quemaba la piel, pero nada comparado al fuego que llevaba dentro. Todos los días eran iguales, monótonos, como una cadena invisible que la mantenía atada a su destino. Los muros de la hacienda de Esteban la rodeaban como una prisión, y no había nada que pudiera hacer para escapar. El coronel era su carcelero, su sombra constante, y la casa, su tumba viviente. Esteban no la tocaba con cariño, ni siquiera con desprecio. Ella era simplemente parte del mobiliario de la casa, como un jarrón que se pone en la mesa, pero del que nadie se ocupa. Durante años, había soportado su indiferencia, su desprecio y su violencia oculta. La humillación era su compañero constante. Cada palabra, cada gesto, cada mirada de Esteban la desgarraba un poco más. Pero Dolores había aprendido a ocultarlo, a mantener su sufrimiento bajo llave, a callar su dolor en su mente. Lo peor era la idea de ser invisible, de no existir para nadie, ni siquiera para su propio esposo. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Dolores se retiró a su habitación sin ganas de comer. El sol ya se había ido, pero el calor seguía pegado a la tierra, como si el día no quisiera terminar nunca. Se sentó en el borde de la cama mirando la ventana cerrada que daba al desierto. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el sonido lejano de los soldados de Esteban que se preparaban para la guerra. Dolores no quería saber nada de eso. No le importaba. ¿Qué sentido tiene todo esto?, se preguntó en voz baja, como si hablar consigo misma pudiera darle alguna respuesta. La vida le había dado pocos momentos de alegría, y ahora incluso esos parecían haberse desvanecido. Sus pensamientos, siempre tristes, siempre oscuros, la acompañaban en todo momento. ¿Era eso lo que merecía? ¿Ser solo una sombra, un eco lejano de lo que alguna vez soñó ser? De repente, la puerta se abrió con un crujido, y Dolores levantó la mirada. Esteban estaba de pie en el umbral, observándola con esa mirada fría que la hacía sentirse como una niña pequeña. No dijo nada, pero su presencia lo llenó todo. Dolores volvió a mirar al desierto, sin querer enfrentarse a su esposo. Sabía que no habría palabras amables, ni gestos tiernos, solo silencio y vacío. «Te he estado buscando», dijo Esteban con voz grave. No era una pregunta, era una orden. «¿Por qué no te preocupas de la casa como lo haces con los apaches?» Dolores no lo miró. Su voz salió baja, apenas un susurro. «Estoy cansada y estoy sola». Esteban no respondió de inmediato, pero su silencio era aún más pesado que sus palabras. Se acercó lentamente, dio un paso hacia ella, y ella se levantó al instante, como si la cercanía de él fuera peligrosa. Esteban la observó por un momento, como si estuviera analizando cada centímetro de su ser. Entonces, sin previo aviso, extendió la mano y la sujetó del brazo con fuerza. «Eres mía, Dolores. No olvides eso», dijo en tono bajo, casi un susurro amenazante. «Te pertenezco y no puedes escapar». Dolores sintió el roce de su mano, cálida y firme, que la mantenía atrapada. Era un recordatorio cruel de lo que nunca podría tener, su libertad. Cerró los ojos por un instante, dejando que el dolor la envolviera. El toque de Esteban, en lugar de hacerla sentir como una mujer amada, la hacía sentir como un objeto, algo que podía ser poseído, destruido y reemplazado sin que nadie se inmutara. Se soltó de su brazo con un movimiento brusco y se alejó. «No soy tuya, Esteban. No lo soy». Esas palabras parecían resonar en el aire, como una flecha disparada en la oscuridad. Esteban la miró fijamente,
como si no entendiera lo que acababa de decir. Por un momento, el silencio se hizo insoportable. Él, el hombre que siempre había controlado cada parte de su vida, ahora parecía desconcertado por la simple afirmación de que ella no le pertenecía. Dolores, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza, se giró hacia él y caminó hacia la ventana. Miró el vasto desierto que se extendía ante ella, el mismo desierto que había sido testigo de tantos momentos de su vida. La arena se levantaba en el viento, llevándose todo lo que tocaba, como si el desierto mismo fuera un lugar de olvido. Pero ella no podía olvidarlo. No podía olvidar a ese hombre que había marcado su destino de una manera irreversible. «No soy tuya», repitió, casi para sí misma. «No soy nada para ti». Con una última mirada hacia Esteban, se alejó, dejando la habitación atrás, como si pudiera dejar también su pasado en ese mismo lugar. Pero al dar un paso hacia la puerta, su mente volvió a la imagen del hombre apache, Taí, esa conexión, ese sentimiento que había nacido en el desierto, no lo podía ignorar. No podía olvidarlo, aunque sabía que lo que sentía por él era tan peligroso como el mismo desierto. Pero a veces, el peligro es lo único que te hace sentir vivo. La puerta se cerró detrás de ella, y con cada paso que daba, el peso de su vida seguía empujándola hacia adelante. Dolores no sabía qué haría ni cómo lo haría. Pero lo que sí sabía era que algo dentro de ella había cambiado, y no podía ignorarlo. El desierto no perdona, pero también sabe dar segundas oportunidades. Y Dolores, aunque atrapada en su propio infierno, estaba comenzando a descubrir que quizá el amor podría nacer incluso entre las cenizas de la guerra y el odio. ¿Te has sentido alguna vez atrapada en una vida que no es la tuya? ¿Cómo enfrentarías tu destino si pudieras cambiarlo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Lo que ocurrió después transformaría su vida para siempre. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas cuando Dolores se dirigió al desierto una vez más. Había aprendido a caminar en silencio, sin hacer ruido, como si su propia existencia fuera una sombra. Sin embargo, aquella noche algo en el aire le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Caminaba hacia el mismo lugar al que había ido tantas veces, la cueva donde había encontrado a Taí, el guerrero apache. El viento soplaba con fuerza, levantando la arena, como si la tierra misma estuviera clamando por algo, por alguien. Dolores no sabía si lo que sentía era miedo o esperanza, pero lo que sí sabía era que no podía ignorarlo. Había algo en su interior que la empujaba a buscar al hombre que había cuidado en secreto, al que había tocado sin pensarlo, sin saber lo que ello significaba. Y ahora, el destino parecía llamarla de nuevo. Al llegar a la cueva, Dolores vio su silueta en la entrada. Estaba allí, de pie, mirándola sin hablar. Taí no la había oído llegar, o tal vez no quería. El brillo de sus ojos, tan oscuros y profundos como la noche misma, la observaba sin juzgarla, sin preguntar. En ese instante Dolores se dio cuenta de que él era el único que realmente la veía, que la entendía sin necesidad de palabras. «¿Por qué estás aquí?», le preguntó él, su voz grave y suave al mismo tiempo. No era una pregunta común, sino una que parecía entender el dolor detrás de cada una de sus decisiones. Dolores se detuvo frente a él, sus ojos clavados en los de él, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar en ningún otro lugar. «No lo sé», respondió ella con honestidad, sin miedo. «Solo sé que te debo algo, y no puedo ignorarlo más». Taí no dijo nada. En su lugar, dio un paso hacia ella, tan lento, tan calculado, que Dolores sintió cómo su corazón latía con más fuerza. Nadie la había tocado con tanta suavidad, con tanto respeto, en toda su vida. Los hombres la miraban con deseo, con propiedad, con superioridad.
pero él la miraba como si fuera un ser único, algo que valía la pena conocer, cuidar y proteger. «Estás sola», dijo él finalmente, casi como una constatación, pero no con lástima, sino con comprensión. Y nadie debería estarlo. Las palabras de Taí le llegaron al alma, tan profundas y sencillas, que Dolores sintió que su mundo se desmoronaba un poco más. Estaba sola, sí, pero ya no era solo la soledad física. Era la soledad emocional, la que sentía cada vez que Esteban la despojaba de su humanidad, la que la atormentaba en las largas noches de espera en la oscuridad. Ella asintió lentamente. Siempre he estado sola. Taí dio otro paso, pero esta vez no fue un paso hacia ella. Fue hacia la fogata encendida, la que había colocado días antes. Se agachó, tomando un tronco y lanzándolo al fuego. Las llamas danzaron, iluminando su rostro, dándole un aire aún más misterioso, más inalcanzable. Dolores lo observó en silencio, sintiendo una extraña mezcla de emociones: deseo, miedo, arrepentimiento, pero sobre todo la necesidad de estar cerca de él. «Tu marido está buscando venganza», dijo Taí de repente, su voz seria. «No solo contra mí, sino contra todo lo que yo represento». Dolores se tensó al escuchar su nombre, pero no le temía. La verdad ya no la aterraba tanto como antes. Había aprendido a vivir con la constante amenaza de Esteban, pero ahora su vida estaba marcada por algo mucho más importante: el futuro, su hija, su alma. «Lo sé», dijo con voz baja, sin apartar la mirada de él. «Pero, ¿qué puedo hacer? Estoy atrapada, Taí. No puedo huir, no puedo luchar». Taí se acercó a ella con movimientos lentos y deliberados, como si cada paso que daba fuera una invitación silenciosa a seguirlo. Dolores no se movió. Sus corazones latían al mismo ritmo, como si ambos sintieran la misma necesidad de romper las cadenas que los mantenían prisioneros de un destino que no habían elegido. «Puedes luchar», dijo él, su voz llena de una determinación tranquila. «Pero primero debes aprender a vivir para ti misma, no para él ni para los demás, solo para ti». Dolores no entendió del todo lo que él quería decir, pero la manera en que lo dijo tocó algo profundo en su interior. En ese instante comprendió que había estado viviendo toda su vida para complacer a otros, para Esteban, para su sociedad, para las expectativas de los demás, pero nunca para ella misma. «¿Y tú?», preguntó Dolores, su voz quebrada por la emoción que sentía. «¿Qué vas a hacer?». Taí sonrió con suavidad, como si hubiera estado esperando esa pregunta todo el tiempo. «Lo que debo hacer, luchar por lo que es mío». Dolores no entendía completamente esas palabras, pero el brillo en sus ojos la tranquilizó de alguna manera. Ella sabía que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. Esteban descubriría su secreto, y todo lo que había intentado proteger se desplomaría como un castillo de naipes. Taí dio un paso más, tan cerca de ella que pudo sentir su aliento en su rostro. No dijo nada más, pero la mirada entre ellos hablaba por sí sola. Dolores sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña paz. Finalmente, alguien la veía, alguien entendía su dolor, su lucha. «Te debo todo, Taí», susurró ella. Y en ese momento, sin importar lo que el futuro les deparara, Dolores se dio cuenta de que su vida ya no podía seguir siendo la misma. Algo dentro de ella había despertado, y esa chispa de esperanza que había estado apagada durante tanto tiempo comenzaba a arder con fuerza. ¿Alguna vez sentiste que alguien te comprendía de una manera que nadie más lo hacía? Comparte tu historia en los comentarios. Lo que ocurrió después cambiaría su destino para siempre. Los días pasaban entre sombras y luces titilantes, y el desierto parecía estar esperando el momento en que todo se desbordara.
Dolores ya no encontraba consuelo en las largas caminatas que solía dar por el desierto. Cada paso hacia la cueva donde escondía a Taí la alejaba más de la vida que conocía y más cerca de la tormenta que se avecinaba. Esteban no era tonto, y sus sospechas empezaban a crecer con cada día que pasaba. Lo que Dolores temía estaba por suceder. El coronel, furioso y humillado, no dejaría pasar mucho tiempo antes de que todo estallara. Una tarde, mientras se encontraba sola en la casa, María Antonia, la criada que había sido su amiga en los primeros años del matrimonio, entró en la habitación sin previo aviso. Dolores apenas la notó, sumida en sus pensamientos, hasta que la voz de la mujer la sacó de su trance. «Señora, su marido ha regresado más temprano de lo usual», dijo María Antonia con una mirada de preocupación, «y está más alterado que nunca». Dolores se enderezó de inmediato, un sentimiento de pavor invadiéndola. Esteban no estaba acostumbrado a regresar temprano, y menos a mostrar emociones. Había algo en su voz que hizo que el corazón de Dolores latiera más rápido. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Lo que sucediera esa noche cambiaría todo. «¿Dónde está?», preguntó manteniendo la calma, aunque su interior estaba en llamas. María Antonia dudó, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se limitó a señalar hacia el salón donde Esteban estaba esperándola. Dolores asintió. Sus piernas pesaban con cada paso que daba hacia él. Sabía lo que se avecinaba. El silencio, esa calma tensa que había rodeado su vida durante años, estaba a punto de romperse en pedazos. Cuando entró en el salón, lo vio allí, sentado con el rostro tenso y su mirada fija en ella. Esteban no dijo una palabra al principio, pero la intensidad de su mirada lo decía todo. Dolores pudo sentir el peso de sus ojos, como si le atravesaran el alma. La furia contenida en su esposo era palpable. «¿Dónde has estado?», preguntó él, su voz grave, cargada de una amenaza implícita. No era una pregunta normal, era una acusación disfrazada de curiosidad. Dolores tragó saliva, pero no dejó que su miedo se reflejara en su rostro. «He estado ocupada con las tareas de la casa, como siempre», respondió con voz firme, aunque su interior temblaba. Esteban la miró, pero no pareció convencido. Se levantó lentamente de su asiento, caminando hacia ella con pasos pesados. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad, y Dolores supo que ese momento no iba a ser como los demás. La guerra había comenzado en su hogar y no había vuelta atrás. «Te he visto salir muchas veces», dijo Esteban, acercándose aún más, hasta quedar apenas a unos centímetros de ella. «Y he visto que no vas sola. ¿Con quién estás hablando, Dolores?». Dolores dio un paso atrás, pero se detuvo antes de que su espalda tocara la pared. La respuesta se le atascaba en la garganta, pero sabía que debía enfrentarse a él. «No te preocupes por mí», dijo con voz más firme, aunque sabía que sus palabras no serían suficientes para detener la tormenta que se desataba. Esteban sonrió con frialdad, una sonrisa que no era de alegría, sino de rabia contenida. «No tienes idea de lo que has hecho, ¿verdad? ¿Crees que puedo quedarme quieto mientras tú traicionas todo lo que construimos?». Dolores sintió un nudo en el estómago. El calor de su cuerpo aumentó y sus manos temblaron. No era solo una acusación, era un juicio que la condenaba de antemano. El coronel no podía ver más allá de su orgullo, de su poder, y ella, en ese momento, deseó con todo su ser poder romper esas cadenas que lo unían a ella. «Lo que siento no tiene que ver con lo que tú piensas», dijo Dolores con voz baja, pero firme. «No te importa lo que hago, Esteban. Nunca lo ha hecho». La tensión entre ellos se hizo insoportable, y, por un momento, Dolores pensó que el hombre que tenía frente a ella no era su esposo. Esteban había cambiado, pero no para mejor. Había dejado de ser el hombre que alguna vez fue su amor para convertirse en una sombra del pasado,
un ser dominado por la venganza, el poder y el miedo. Esteban dio un paso hacia ella, su mano levantada como si fuera a golpearla, pero Dolores no retrocedió. En su mirada ya no había temor, solo una rabia contenida que la había acompañado durante años. De pronto, sin previo aviso, la puerta se abrió con un fuerte estruendo, y un soldado irrumpió en la habitación. «Coronel», exclamó respirando con dificultad, «tenemos noticias. Los apaches han atacado el puesto avanzado al norte. Necesitamos refuerzos». Esteban, al escuchar las palabras del soldado, dejó de mirarla. Como si ella fuera solo una sombra más en su vida, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación sin siquiera mirar hacia atrás. Dolores se quedó allí, paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los ecos de su furia aún resonaban en la habitación. El soldado, aún respirando agitadamente, la miró brevemente antes de salir tras Esteban. Dolores se quedó sola en el salón, con el peso de las palabras de su esposo aún colgando en el aire. No sabía qué haría ahora, ni cuánto tiempo más podría soportar esa vida. Pero algo había cambiado dentro de ella. La lucha ya no era solo sobre sobrevivir. La lucha era por ella misma, por su hija, por Taí. Y cuando el destino toque la puerta, no importa cuán fuerte se cierre la puerta detrás de ti, las respuestas están allí afuera, esperando. ¿Te has sentido alguna vez atrapada por tus propias decisiones? ¿Qué harías si todo lo que amabas estuviera a punto de desmoronarse? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Lo que ocurrió después cambiaría el destino de todos. La tensión en la casa de Dolores era palpable, como una cuerda que se tensaba cada vez más, a punto de romperse. Esteban, aunque aparentemente calmado, no podía ocultar su furia. La guerra contra los apaches era inminente, y la lucha por el honor de su familia lo había consumido por completo. Dolores sabía que su vida, la vida de Taí y la de su hija Isel, estaba a punto de tomar un giro irreversible. Sin embargo, en su corazón, algo había cambiado. La misma noche en que Esteban partió hacia el campamento militar, Dolores se quedó sola en la casa, mirando la vasta oscuridad del desierto que se extendía más allá de las ventanas. Su alma estaba agitada, pero había algo que la empujaba a hacer lo que, hasta ese momento, había estado evitando. Sabía que Esteban la perseguiría hasta el final si no tomaba una decisión. Era el momento de enfrentarse a su destino y asumir lo que realmente sentía. El sonido de la flauta llegó como un susurro desde el desierto, la melodía suave, lejana, pero que claramente provenía de la misma cueva donde había encontrado a Taí días antes. El corazón de Dolores latió más rápido. Sin pensarlo, salió de la casa, dispuesta a enfrentarse a lo que sentía, sin importar las consecuencias. El destino de su familia, de ella misma, ya no podía ser ignorado. Cuando llegó a la entrada de la cueva, la vio. Taí estaba allí, esperando, con la mirada fija en ella, como si supiera lo que iba a suceder. No dijo nada, pero en sus ojos había una calma que Dolores no había visto en mucho tiempo. Era como si, a pesar de todo lo que había sucedido, él pudiera ver más allá de la confusión, del miedo y de la desesperación. «¡Taí!», susurró Dolores, acercándose lentamente, su voz cargada de emoción. «Necesito saber si esto que siento es real, si lo que he estado buscando es lo que realmente quiero». El apache no se movió, pero sus ojos brillaron con intensidad. «Lo que sientes es más real de lo que piensas», dijo con voz profunda, como si sus palabras fueran las que habían estado esperando ser pronunciadas desde siempre. Dolores se acercó aún más. Los recuerdos de su vida con Esteban comenzaron a desvanecerse. Aquello no era amor. Aquello era una obligación, una cadena que ella había aceptado porque creía que no había otra opción. Pero ahora algo diferente la llamaba, algo que la hacía sentir viva.
Taí, susurró nuevamente, esta vez con más firmeza. Te necesito. No sé lo que va a pasar, pero ya no puedo seguir viviendo bajo las reglas de otros. Ya no puedo seguir siendo quien no soy. Él la observó en silencio, sus labios curvándose ligeramente en una sonrisa triste pero comprensiva. No eres quien ellos piensan que eres, dijo. Eres más fuerte de lo que imaginas. Dolores se quedó quieta, observando cómo sus palabras la tocaban profundamente. Nunca había tenido a nadie que realmente la viera, que realmente la comprendiera. El amor que sentía por él no era solo el deseo de escapar de su vida, sino la necesidad de sentirse libre, de ser dueña de su propia existencia. De repente, Taí dio un paso hacia ella, y Dolores sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. No era solo la proximidad de él, sino la promesa implícita en ese paso. Él no era solo un hombre, sino un símbolo de todo lo que ella había perdido, y al mismo tiempo de todo lo que aún podía ganar. Vas a tener que tomar una decisión, Dolores, dijo Taí, su voz firme pero suave. El tiempo de escapar se acaba. Esteban no va a parar hasta encontrar lo que busca, pero la pregunta es, ¿qué buscas tú? Dolores cerró los ojos. Respiró hondo. Las palabras de Taí la sacudieron con fuerza. ¿Qué buscaba ella? ¿Acaso aún se sentía atrapada por las expectativas de un hombre que ya no la amaba? ¿O por el dolor de un matrimonio roto? ¿O por las viejas creencias que la habían mantenido prisionera durante tanto tiempo? Cuando abrió los ojos, lo miró con resolución. Lo que busco, Taí, es algo que nunca he tenido. La libertad de ser yo misma. La libertad de vivir, de amar sin miedo. Taí asintió lentamente, como si, en algún lugar profundo de su ser, ya hubiera anticipado su respuesta. Entonces te enseñaré a luchar por lo que es tuyo, dijo, extendiendo su mano hacia ella. Dolores no dudó. Tomó su mano sin pensar en lo que vendría después, solo en lo que había llegado a comprender en ese instante. La vida le había dado la oportunidad de renacer, de liberarse de las cadenas que la habían atado, y no pensaba desperdiciarla. Pero, como todo en la vida, la libertad tiene su precio. Cuando se giró para ir con Taí hacia el refugio que él había preparado para ella, algo en el aire cambió. Unos pasos se escucharon a lo lejos, y la sombra de Esteban apareció en el horizonte. Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda. La guerra que había comenzado en su alma estaba por desbordarse, y la verdad al fin saldría a la luz. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el miedo y la libertad? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Dolores? Escribe tu opinión en los comentarios. Lo que ocurrió después cambiaría no solo su vida, sino también la historia que todos pensaban conocer. La luna estaba alta cuando Dolores, Taí y la pequeña Isel caminaron bajo el manto del desierto. La tierra, cálida aún a esa hora de la noche, parecía vibrar con la promesa de un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Dolores sentía la vida fluir por sus venas con una fuerza que no había conocido antes. Los recuerdos del pasado, de su vida junto a Esteban, empezaban a desvanecerse, como si el viento los hubiera arrancado para siempre. Pero el eco de esos recuerdos seguía persiguiéndola. El odio de Esteban, su sed de venganza, no había desaparecido. Sabía que no sería fácil escapar de su sombra. La guerra que él había iniciado no solo era contra los apaches, sino contra ella misma. Pero, ahora, por primera vez, Dolores sentía que su destino ya no dependía de otros. Era ella quien decidía, y lo había decidido con toda su alma. Mientras caminaban por el desierto, el sonido de los caballos se oyó a lo lejos. Al principio, el ruido parecía lejano, como una amenaza que se acercaba lentamente. Pero en cuanto se escucharon los cascos de los caballos golpear la tierra, Dolores supo que lo que tanto temía había llegado.
Esteban estaba tras ellos. La cacería había comenzado. Taí, al oír los cascos, se detuvo y miró hacia el horizonte. Sabía lo que significaba. El coronel había reunido a sus soldados y estaba dispuesto a todo para recuperar lo que sentía que le pertenecía. Dolores, al igual que él, entendió que ya no había vuelta atrás. No podrían seguir huyendo para siempre. «Debemos enfrentarlos», dijo Taí con una mirada decidida. «Este es el momento en que nos jugamos todo». Dolores asintió, aunque su corazón latía con fuerza. El miedo y la incertidumbre se entrelazaban con la determinación de luchar por lo que realmente amaba. Había algo en su interior que no podía dejar que Esteban destruyera. No solo era su vida lo que estaba en juego, sino también la de su hija y la de Taí, el hombre que había tocado su alma con una delicadeza que nunca pensó que experimentaría. Taí se adelantó, y Dolores lo siguió, mientras Isel caminaba cerca de su madre, sin comprender completamente la magnitud del peligro que enfrentaban. El aire estaba pesado con el sonido de los caballos y el crujir de la arena bajo los pies. La batalla estaba por comenzar, pero Dolores no sentía miedo. Sentía una fuerza interior que nunca había conocido. Finalmente, los soldados de Esteban llegaron al lugar. Esteban estaba al frente, su rostro sombrío y furioso, como un hombre que no aceptaba perder. Miró a Dolores y a Taí con ojos llenos de odio y desprecio. «Esto termina aquí, Dolores», gritó Esteban, su voz cargada de furia. «Voy a destruir todo lo que te importa». Dolores se adelantó, poniendo su cuerpo entre él y Taí. No era la misma mujer que había conocido años atrás. Ya no era la esposa sumisa, la mujer que había aceptado la humillación sin luchar. Ahora, sus ojos brillaban con una determinación feroz. «Ya basta, Esteban», dijo con voz firme. «No soy tu propiedad, y lo que más te duele es que ahora sé quién soy. Soy más que lo que me obligaste a ser, y este es mi momento». Esteban se quedó en silencio por un momento, como si las palabras de Dolores lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier espada. No sabía qué responder, porque en sus ojos se reflejaba la realidad que siempre había ignorado. Dolores ya no le temía, ya no lo necesitaba. Había encontrado su propia voz, su propia fuerza. «Lo que haces es una locura», dijo Esteban, su rostro retorcido por la rabia. «Nunca entenderás lo que significó mi sacrificio». Dolores lo miró, y por primera vez sintió pena por él. «Lo que tú llamas sacrificio, yo lo llamo egoísmo», dijo con calma. «Pero ya no me importa. Tú no me vas a destruir». En ese momento, Taí dio un paso adelante y se interpuso entre ellos. Los soldados, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos, nerviosos. Sabían que lo que estaba por suceder podría cambiarlo todo. «Déjalo ir, Esteban», dijo Taí con voz baja pero firme. «Esto no es una lucha entre tú y yo. Es una lucha por la libertad. Y el que lucha por la libertad ya ha ganado». Esteban lo miró con furia, pero algo en su interior comenzó a quebrarse. La rabia que lo había impulsado a lo largo de los años comenzó a desmoronarse lentamente, como si las palabras de Taí fueran un bálsamo que aliviaba la herida profunda que había abierto en su corazón. «Esto no ha terminado», dijo Esteban, pero su voz ya no era tan segura. «Te juro que te perseguiré hasta el fin del mundo». «No puedes perseguir lo que ya no te pertenece», respondió Dolores, su voz llena de una certeza que nunca había tenido antes. Esteban, derrotado, se dio la vuelta y ordenó a sus soldados retirarse. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y anaranjados. Dolores, Taí e Isel se quedaron allí, en el desierto, mirando cómo se alejaban. Sabían que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez sentían que el destino ya no estaba en manos de Esteban. El futuro
estaba en sus propias manos. Dolores miró a Taí, sus ojos llenos de una gratitud profunda. «Lo hemos logrado», dijo, su voz suave pero firme. «Hemos ganado». Taí la miró con los ojos llenos de respeto y amor. «No hemos ganado todo aún, pero hemos ganado lo más importante, nuestra libertad». Y así, en el desierto que una vez fue testigo de tanto dolor, la guerra dio paso a una nueva esperanza. La lucha por la justicia y el amor, aunque aún no terminada, comenzaba a dar frutos. Dolores, Taí e Isel tenían por fin el control de su destino, y el desierto, con su silencio y su belleza, parecía susurrarles que el camino hacia la redención recién comenzaba. ¿Alguna vez has tenido que luchar por lo que realmente te pertenece? ¿Cómo enfrentaste ese desafío? Comparte tu experiencia en los comentarios. Lo que ocurrió después transformaría por completo la vida de todos. El sol estaba a punto de desaparecer por completo, tiñendo el horizonte de un rojo intenso, como si el cielo mismo estuviera marcando el final de una época y el comienzo de una nueva. Dolores, Taí e Isel se encontraban al borde de un nuevo amanecer, uno que prometía libertad y paz, pero que también traía consigo el peso de lo que habían vivido. La guerra no solo había sido contra Esteban, sino también contra ellos mismos, contra el odio que los perseguía y la sombra de un pasado que se había negado a morir. A medida que el desierto se sumía en la oscuridad, el viento trajo consigo el eco de los antiguos días, esos días de huida, de dolor y sacrificio. Dolores sabía que la batalla por su familia aún no había terminado, pero ya no temía enfrentarse a ella. Había aprendido, quizás de la manera más dolorosa, que el único poder real que poseía era su capacidad para elegir, su capacidad para cambiar el rumbo de su vida. El refugio que habían encontrado en el desierto, en el pequeño valle rodeado de rocas rojas, se había convertido en su hogar, su santuario. La vida allí no era fácil, pero tenía algo que nunca había tenido antes: libertad. Cada día era una lucha por sobrevivir, por sanar las heridas del pasado, pero también era una oportunidad para crear algo nuevo, algo que fuera suyo, algo que no estuviera marcado por la violencia y el sufrimiento. Isel, que ya no era la niña que había sido en la hacienda, corría libremente por el valle. Su risa llena de vida resonaba entre las piedras. Dolores la observaba con una sonrisa melancólica, sabiendo que, aunque el mundo no había sido amable con ellas, ella había dado a su hija lo más importante: una oportunidad para vivir en paz, lejos de las sombras del pasado. Una tarde, mientras Dolores recogía agua del río, Taí se acercó a ella en silencio. No dijeron nada al principio, pero sus ojos se encontraron en un entendimiento mutuo. No necesitaban palabras para saber lo que sentían. Los dos sabían que habían recorrido un largo camino juntos, pero también sabían que su viaje no había terminado. «Isel está creciendo rápido», dijo Dolores finalmente, rompiendo el silencio. «Y yo ya no soy la misma». Taí asintió, su rostro sereno pero lleno de una profunda sabiduría. «Nadie lo es. El desierto nos cambia, nos muestra quiénes somos realmente». Dolores miró al horizonte, donde el sol ya se había puesto por completo, dejando atrás un cielo estrellado. «¿Y quién somos nosotros, Taí?», preguntó con una mezcla de curiosidad y esperanza en su voz. «¿Quiénes somos después de todo lo que hemos vivido?». Taí la miró fijamente, sus ojos reflejando la verdad que ambos conocían, una verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. «Somos lo que decidimos ser», dijo con calma. «Somos los que hemos elegido amar y proteger lo que nos pertenece, sin importar el precio que tengamos que pagar». Dolores asintió, comprendiendo finalmente lo que él quería decir. La lucha por la libertad no había sido solo una batalla externa, sino también una lucha interna, por
redescubrirse a sí misma, por aprender a amarse y a aceptarse. Y ahora, al fin, ella sabía quién era. Una mujer que había superado el miedo, que había roto las cadenas de un amor poseído, y que ahora era libre de elegir su propio camino. «Te quiero», dijo Dolores, mirándolo directamente a los ojos. «Y te agradezco. Gracias por mostrarme que el amor no tiene que ser doloroso. Gracias por darme la libertad que tanto necesitaba». Taí sonrió, una sonrisa tranquila, llena de la paz que solo los guerreros que han vivido en el desierto pueden comprender. «Y yo te quiero, Dolores. Siempre te he querido y ahora podemos ser libres, juntos». El viento sopló suavemente, como si la naturaleza misma celebrara su libertad. En ese momento, Dolores entendió que el amor verdadero no era aquel que te mantenía prisionero, sino el que te ayudaba a ser quien realmente eras. Un amor que no te exige, sino que te da la fuerza para ser tú misma, para enfrentar lo que venga y para construir lo que realmente importa. Mientras se abrazaban, una sombra se deslizaba por el valle. Era un hombre de rostro arrugado y cabello blanco, con una flauta colgada al cuello. Dolores lo miró con curiosidad, sabiendo que ese encuentro también tenía un propósito. Sin palabras, el hombre se acercó y, al llegar cerca de ellos, se detuvo. «Busco paz», dijo el anciano, con voz rasposa pero firme. Dolores lo miró en silencio, reconociendo en él a uno de los hombres que Esteban había comandado, un viejo enemigo, pero en su rostro ya no había malicia, solo un arrepentimiento silencioso. En ese momento, Dolores entendió que incluso los hombres más perdidos tienen la capacidad de encontrar la redención. El anciano se arrodilló ante ella y Taí, y sin más, plantó un árbol en el centro del valle. Un árbol que simbolizaba el renacimiento, el final de la guerra y el comienzo de algo nuevo. Dolores y Taí miraron el árbol, sabiendo que, de alguna manera, ese símbolo de paz los unía a todos los que habían sufrido por la guerra, el odio y la venganza. La historia de Dolores, de Taí, de Isel y del desierto que los había cambiado, no era solo una historia de amor, era una historia de supervivencia, de justicia y, sobre todo, de libertad. Y en el horizonte, mientras la luna se alzaba alta en el cielo, Dolores sabía que su vida había comenzado de nuevo, que el futuro era suyo para escribirlo y que nada podría detenerla. ¿Alguna vez sentiste que tu vida tomaba un giro que nunca imaginaste? ¿Cómo cambió tu destino? Comparte tu experiencia en los comentarios. Lo que ocurrió después transformó no solo a ellos, sino a todos los que fueron testigos de su historia.